Hola, ¿qué tal amigos de Guatemala? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Zamora, director de la red iberoamericana, el derecho informático.com y bueno, hoy me ha invitado José para conversar con ustedes un poquito respecto de el tema de delitos informáticos. Eh, Ante todo, bueno, gracias José, muchísimas gracias por permitirme conversar un rato con ustedes y explicarles de qué se trata esto y que me parece que para ustedes estudiando informática forense va a ser más que importante. Como primera cuestión, quisiera que hagan la distinción entre lo que es un delito informático y lo que es un ciberdelito. El delito informático se tiene como aquel hecho antijurídico, típico, antijurídico y culpable. Típico significa que está tipificado, que se encuentra dentro del Código Penal. Antijurídico, que es contrario a derecho. Y culpable es que no tiene alguna causa de excusación. Uh, en cambio, el ciberdelito es por ahí aquel que requiere, aparte de la acción típica antijurídica y culpable, que sea realizado a través de Internet o del ciberespacio o en el ciberespacio. El delito informático no necesariamente requiere de la presencia o existencia de Internet, sino que únicamente requiere que se dé a través de un elemento informático, de una herramienta informática, que sin esa herramienta informática o no podría llevarse a cabo, o bien la dinámica sería completamente distinta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el phishing bancario, es decir, la pesca de datos para el robo de una cuenta bancaria, que no necesariamente requiere de Internet, puede hacerse a través de un cajero, o bien puede ser una compraventa realizada a través de Guatemala. Tiene en su capítulo séptimo la legislación que comprende los delitos informáticos y son dos artículos con varios incisos, varios ítems, que son el 274 y el 275 y 275 bis, o sea, serían, perdón, más de dos artículos, pero el 274 a su vez se subdivide en A, B, C, D, E, o sea, tiene varias intermedias antes de llegar al 275, y lo que hace, regula en rasgos generales sobre el tema de derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos. Dentro de cada uno yo voy hablando sobre el tema, por ejemplo, de registros informáticos en sus artículos 274A, B y C, como el registro prohibido, ¿sí? Que es el 274D, que habla sobre el que crear un banco de datos o registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. Acá en Argentina es bastante común los datos bancarios y aquellos que registran datos de una persona a través de Facebook o de cualquier otro lado que incluso pueden llegar a ser íntimos. Lo único que existe acá en Argentina es la ley de Habeas Data, que impide que esos datos se mantengan, y uno tiene la facultad, mediante una acción de Habeas Data, de pedir la supresión, modificación o rectificación de esos datos. También sanciona la ley guatemalteca, este capítulo 7 del Código Penal, el uso que se le da a esa información, que es el que pretende el acceso, ¿sí?, a esos bancos de datos o archivos electrónicos. Bueno, en realidad me parece que más que un delito de uso debería ser un delito de acceso, ¿sí?, no tanto como menciona el título que le da, ¿no? Sanciona también los programas destructivos, por ejemplo, el tema de usar virus, la creación de virus. Entonces, como estamos viendo, estos son mayormente delitos informáticos, no ciberdelitos, ¿sí? Después también habla sobre la propiedad industrial y el derecho marcario. Curiosamente, el derecho marcario no es lo mismo que un delito, una ciberocupación de dominio. El derecho marcario habla, ¿sí?, sobre el registro de la marca, la propiedad intelectual sobre esa marca. Quizás sea, me parece, la parte, el de 275 bis de esto, quizás sea aquel delito típico que se pone menos representativo de lo que es un delito informático, porque el derecho marcario en realidad lo único que comprende es la registración de una marca que tranquilamente puede ser llevada a cabo ni siquiera por un proceso informático. Si bien Internet o los programas pueden llegar a permitir esto,
no es necesario en absoluto la utilización de un elemento informático. Por ende, me parece a mí que sería el que menos tiene que ver con todo esto. En Argentina lo que tenemos es una ley, la 26388, sobre delitos informáticos, que por cierto, o sea, de la ley guatemalteca, del Código Penal, no les voy a hablar mucho más que nada porque ustedes la tienen a su alcance. ¿Para qué estar mirando, para qué yo les voy a estar recitando una ley cuando ustedes la pueden leer solo? Y realmente las preguntas que pueden llegar a surgirles no son tan importantes como para que uno tenga que estar desglosándolos, y me parece que se pierde tiempo o perdemos de charlar otro tipo de cosas que me parecen bastante más interesantes que esto. ¿Por qué? Simplemente porque la ley está ahí, la pueden acceder cuando quieran, e incluso le pueden pedir a José que me mande las preguntas que quiera para poder responderles. No me gusta personalmente aprender las cosas de memoria, ni que me repitan las cosas de memoria, porque nada, el peor papel reemplaza la mejor memoria. Me parece que a ustedes les va a parecer mucho más interesante el charlar o ver algunas cositas extras respecto de todo esto. Bien, como les decía, la 26388 es la ley argentina que comprende los delitos informáticos. Es una ley espantosa, es muy mala, creo que sacando 2 o 3 artículos, el resto no tiene nada que ver con lo que es un delito informático, y para que se den una idea nada más, les puedo decir que sanciona el robo en puentes, o el delito cometido en un puente, en un cementerio, en banda, en un despoblado. O sea, la técnica legislativa es pésima porque ha dejado cuestiones que no tenían nada que ver con la legislación en materia informática, y le han anexado 2, 3 incisos metidos así medio con forceps, y que lo único que han hecho es confundir a lo que es un delito informático realmente. Ahora, si hablamos de confusiones, me parece más que importante y relevante hacer una distinción entre aquellos delitos que se llevan a cabo por un medio informático que tienen un fin informático o tecnológico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque normalmente lo que se suele hacer es confundir un delito informático con otro realizado a través de un medio. Ejemplo de esto, la pornografía infantil. La pornografía infantil es la transmisión de videos o imágenes o lo que sea de chicos, ¿sí? en actividades sexuales. Que esto se realiza a través de un medio informático, lo único que hace es establecer un medio que por ahí agiliza el trámite, pero no es el fin final. El fin final, el objeto final es defender la integridad física y psíquica del menor. No es resguardar algún tipo de acción económica a través de un medio digital. Me parece a mí que se erra bastante y se confunde al meter dentro de una ley de delitos informáticos el tema de la pornografía infantil, como sucede en la legislación argentina, en esta ley 26388 que yo les comentaba. Bien, con esto, por ahí, lo que me parecería bueno para ustedes, como digamos, ejercicio, y que se lo sugiero a José, es que tomen este capítulo 7º de la ley guatemalteca y la ley 26388 de la República Argentina, y lo que hagan es una comparación entre ambas leyes. Se van a dar cuenta, o entre ambas regulaciones, perdón, leyes no, porque el Código Penal, si bien es una ley, no es una ley específica como lo es la ley argentina. Y entre estas dos cosas hagan una comparación y se fijen cómo lo interpreta un país o cómo lo interpreta otro. Y van a ver que la legislación de ustedes, de Guatemala, es mejor por lo simple y por la técnica legislativa utilizada. La técnica legislativa argentina, como les dije antes, me parece que se equivoca, que yerra desde el momento en el cual mezcla situaciones previas con nuevas. Y esto lleva a la conclusión de todos que estamos mezclando
peras con manzanas. Sabemos que son totalmente distintas y que esta confusión puede llevar a malinterpretar a un juez una decisión final. En el año 2013 Argentina dicta otra ley donde se sanciona el grooming como un delito informático, ¿no? El grooming, más allá también del error de técnica legislativa de ponerle ley de grooming, es decir, poner un nombre extranjero, utilizar un vocablo extranjero para sancionar el acoso sexual que se realiza a un menor, el grooming lo que es, esta ley es de un solo artículo y lo que establece dice que el grooming es cuando un adulto contacta a un menor con la intención de alterar su actividad sexual, o más o menos así, no lo recuerdo de memoria. Pero dicho en otras palabras sería cuando una persona mayor contacta a un menor con el fin de interrelacionar sexualmente con el mismo. ¿Qué sucede? Estamos sancionando la intención. ¿Cómo hacemos para probar la intención? Creo que el mayor problema que nos vamos a encontrar acá es el íter, es decir, cómo va recorriendo ese delito y cuándo se corta. ¿Qué sucede? La Argentina también sanciona la corrupción de menores, que es el intentar alterar la vida normal de un menor con imágenes o con actividades. Perdonar por ahí las pequeñas, los cambios abruptos que hay, pero bueno, como tantas otras cosas, no sé qué le pasa a la máquina que cada vez que empiezo a grabar me corta en determinadas partes y no me permite seguir hablando, así que espero por ahí con una edición más o menos después poder solucionarlo a esto. Como les venía diciendo, la corrupción de menores es cuando se pretende alterar la paz interior de un menor para, mediante imágenes o acciones o actividades netamente sexuales, que ello produzca en el menor un disvalor, ¿sí?, interno. Esto no tiene nada que ver con un delito informático, al igual que el grooming. Pero el grooming luego que sanciona es cuando esta intención de contactar es a través de un medio informático. Es decir, estamos utilizando también el medio como herramienta para sancionar algo, cuando en realidad lo único que importa es la intención que tuvo el sujeto para realizar esta actividad. Y el problema mayor surge, me parece a mí, con la poca sanción que se le pone, porque la ley establece de 4 meses a 6 años. Sin embargo, para la corrupción de menores o para la violación, ya la ponen cerca de los 6 años a 14 años de prisión. El que es un abusador o el violador, ¿sí?, es una persona enferma, más allá de que no se discute el acto ilícito, es una persona enferma. Y el que sea una persona enferma no lo va a hacer frenar el hecho de que sean 4 meses a 6 años. Me parece a mí por ahí que deberían haber sancionado con mucha más fuerza la primera parte, es decir, la intención de contacto, para disuadir esto. Porque una vez que el enfermo entró en contacto con el menor y vio que puede llegar a seguir avanzando en la consumación del hecho, es mucho más grave porque va a intentar consumarlo, no solamente para cometer el delito, sino porque está enfermo. Es como el adicto, como el drogadicto que tiene una recuperación. El pedófilo hemos visto que no tiene recuperación. Por ende, me parece a mí que debería sancionarse mucho más fuerte la primera etapa, es decir, el inicio del contacto, para disuadir que directamente lo tengan a ese inicio. No es fácil, son temas que hacen muchísimo la psicología y muchísimo la criminalística y no tanto a la parte jurídica. La parte jurídica o de legislativa lo único que hace es establecer pautas de sanción que no siempre van a poder cumplirse y que no siempre cumplen el fin que hemos deseado mayormente. Hay otros ejemplos de delitos de grooming en el resto de Latinoamérica, pero bueno, la ley argentina ha optado por esto de una sanción menor y más sencilla. Otro delito informático que me parece a mí muy interesante a la hora de conversar o de ver, es algo que me pasó hace muy poquitos días y que me parece interesante que puedan analizarlo. Hace un par de años atrás, puedo decirles 4 o 5 años atrás,
ocurrió un tema que se llamaba chilecompras.cl, el sitio web dedicado a la compra por licitaciones de la República de Chile, que era una especie así de, digamos, de paradigma de lo que es un buen modelo de compras online para las licitaciones públicas. Un hacker chileno, hacker en el buen sentido, no hacker en el sentido delincuente, lo que hizo fue detectar un bug y vio que cambiando la dirección web, cambiando un número nomás de la final de la dirección web, se podía acceder a las diferentes ofertas que hacían las empresas dentro del sitio. En lugar de aprovecharse de esto y intentar sacar algún tipo de ventaja, ¿qué hizo? Lo avisó a las autoridades. Dijo, miren, yo me puse a cambiar el numerito que aparecía al final del dominio y empecé a acceder a las ofertas de todos. Entonces, esto lo puedo hacer yo, más allá de que tengo conocimientos informáticos, lo puede hacer cualquiera. Me parece que deberían cambiarlo o deberían poder mejorarlo. El gobierno de Chile, en lugar de agradecerle por haber detectado este error, lo que hizo, y por no habérselo vendido a las empresas que estaban participando de esto, lo que hizo fue procesarlo y lo condenó por acceso indebido. La legislación argentina también contempla el acceso indebido a un sistema informático. Chile no solamente lo procesó, sino que lo condenó. Y lo peor de todo esto es que luego de esta condena, bueno, obviamente yo lo tomo a este fallo y lo publico en mi sitio web, en elderechoinformático.com. Hace, insisto, 3-4 días, no más que eso, me escribe, se contacta conmigo por medio de correo electrónico este experto informático y me pide que baje el fallo porque lo estaba afectando en su integridad. Yo me pongo a pensar, digo, bueno, a ver, yo no soy un medio de comunicación, no soy la prensa como para exigir o ponerme en exquisito con el tema. No, acá hay libertad de prensa, por más que puedo adherirme a ello. Lo que sí pienso, digo, bueno, a ver, es un fallo, yo un fallo no tengo por qué bajarlo, pero también esta persona me estaba alegando un derecho al olvido, me estaba diciendo, mira, cada vez que alguien pone hacker en Chile, sale mi nombre y yo no soy un hacker, e incluso esa vez no hice nada malo. Te pido que por favor lo bajes ese fallo, me decía. Yo en contrario, digamos, antes de bajar el fallo, que estoy en eso, estoy pensándolo todavía, porque realmente no me interesa perjudicar a nadie. Sí es un fallo judicial y se utiliza mayormente, como en este caso, como un elemento de análisis respecto de algo que creo a todo aquel que es informático debe estudiar y debe fijarse qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. En este caso particular, me parece a mí que como elemento de estudio es vital, porque estamos hablando de un fallo basado en una ley que es totalmente injusto. Y también lo fue injusto para él. Yo ahora estoy en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Lo bajo o no lo bajo al fallo? ¿Qué hago? ¿Lo mantengo allí? Lo que hice fue decirle a este condenado, a esta persona, que me escriba un descargo que yo le ofrecía, poner en el mismo lugar donde estaba el fallo, poner todo su descargo, toda su versión y su visión de los hechos, realzándola por sobre el otro, para que pueda explicarle a todo aquel que no es abogado qué es lo que él hizo y cómo fue el tema. Es decir, le estoy ofreciendo un derecho a réplica. Realmente no sé si está bien o es lo mejor lo que estoy haciendo. Sí les puedo decir que me parece lo más justo, porque si yo bajo el fallo que él me pide, o sea, el fallo donde a él lo condenan, lo que estoy haciendo, estoy negando una expresión judicial donde claramente se marca una pauta respecto a cómo debe comportarse una persona que accede a un sistema informático. Si bien yo puedo estar en desacuerdo con esa ley, que lo estoy en desacuerdo con esa ley, no puedo negar bajo ningún concepto que es un fallo de la Corte Suprema
y que es válido para todos los hombres y que va a ser utilizado como jurisprudencia. Me ha parecido a mí más interesante ofrecerle a este muchacho el descargo y que él pueda decirme, mirá, que él puede expresarle a todo el mundo, miren, acá pasó algo, lo que realmente pasó fue esto, y los argumentos de mi parte que no quisieron escucharse son estos otros. Me parece que va a ser siempre más útil que todo lo otro. Quisiera plantearle como segundo trabajo o como segunda herramienta de conversación ahí a José, que puedan charlar sobre este tema. Repito cómo es el caso. Chile Compras, es decir, un sitio web, chilecompras.cl, el sitio del gobierno para realizar compra-ventas online o licitaciones online, es accedido por un informático que se dio cuenta que cambiando únicamente los nombres, unos números dentro del nombre de dominio, podía acceder a todas las ofertas y se lo condena con sentencia firme de la Corte Suprema de Chile a prisión por haber un acceso indebido o no autorizado a un sistema informático del gobierno. ¿Sí? Ese es el caso planteado. La discusión filosófica es realmente si este hombre, en lugar de haber denunciado al gobierno, se lo hubiera guardado para sí y lo hubiera comercializado. ¿Qué es lo que hubieran hecho? ¿Qué es lo que hubieran planteado o qué les parece a ustedes que hubiera sido lo correcto hacer? Si lo quiso este hombre y al final fue condenado, o vender esa información a los otros. Por ahí, José, me parecería interesante que lo charle. Bueno, yo les había comentado antes que en la legislación guatemalteca, uno de los artículos que a mí por lo menos me había llamado la atención era la sanción de la recopilación de información y bases de datos que afecten la intimidad. Respecto de esto hay un trabajo muy interesante que lo tengo acá en pantalla, permítanme leerlo para no equivocarme. Es la resolución 68 número /167 que habla del derecho a la privacidad en la era digital. ¿Sí? Es de abril del 2014, está coordinado y sistematizado y redactado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDE. ¿Sí? En una introducción nos dice que el Estado de Guatemala, a través de la misión permanente ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, recibió requerimiento de información en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la protección y promoción del derecho a la privacidad en el contexto de vigilancia doméstica y extraterritorial y o la intercepción de comunicaciones digitales, así como la recolección de datos personales, según resolución 68/167, titulada El derecho a la privacidad en la era digital, aprobada el 18 de diciembre del 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas. En cumplimiento de lo solicitado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDE, se presenta este informe que pueden encontrar en internet citando la resolución 68-167 de Guatemala. En el punto 2 de este informe se habla sobre las medidas que se han tomado para poner fin a las violaciones de esos derechos humanos. Y allí el Estado de Guatemala cita una opinión de la Corte de Constitucionalidad en relación al derecho a la privacidad en la era digital, según el expediente 863/2011, donde considera que expone al Estado en una posición sobre este tema. Les leo ahora, es un pedacito nada más, no me gusta leer, pero bueno, me parece que es muy importante para esto. Se dice que esta corte, como les decía, me van haciendo pequeños cortes, no sé por qué me pasa esto, pero bueno, como les decía, la Corte guatemalteca, la Corte Suprema, ha indicado que hay doctrinas modernas que ponderan la vigencia y el respeto por los derechos humanos. Y ha incorporado en esta resolución, que yo les propongo que la busquen, que dentro del trabajo que les menciono, que por ahí después se lo voy a mandar incluso a José para que pueda transmitírselos, ha indicado que las doctrinas modernas incorporan dentro de una amplia gama de derechos humanos a la intimidad y a la privacidad. Y que Guatemala ha tenido dentro de sus derechos esta incorporación dentro como delito informático de la protección
de esta intimidad y privacidad mediante la sanción de aquellos que realicen bases de datos o recopilen datos íntimos de sujetos por el motivo que sea. Dice que existen otros derechos que por la vía de la incorporación autorizada por el artículo 44 de la Carta Magna Guatemalteca o de la recepción que también autoriza el artículo 46 del texto de la Carta Magna, pueden ser objeto de protección y atendiendo como se dijo, el carácter de inherentes a la persona humana, y aun cuando no figuren expresamente en el último texto normativo. Esto, traducido o dicho en otras palabras, significa que no solamente esos derechos a la intimidad y a la privacidad que está comprendido dentro de la Carta Magna pueden interpretarse como los únicos existentes, sino que se pueden ir incorporando otros que le den mayor cobertura a estos derechos. El trabajo realmente está muy bueno. Como yo ya les he dicho en otras oportunidades, no me gusta leer porque recién incluso le estaba leyendo y me equivocaba y pierdo el hilo, y me parece que para ustedes les va a servir mucho más un trabajo de ahí en persona con José, pudiendo leer este último y charlarlo y analizarlo, que cualquier otra cosa que yo les pueda llegar a decir sobre él, que serían opiniones mías y no opiniones de ustedes. Voy a continuar por ahí con la parte de delitos informáticos, que hasta ahora, haciendo una breve recopilación, hemos charlado sobre la diferenciación entre un delito informático y un ciberdelito, recordando que el delito informático es más amplio y que el ciberdelito se refiere únicamente a aquellos que se realizan a través de Internet. Por otro lado, también conversamos un poco sobre chileno que se metió en el sitio oficial del gobierno, chilecompras.cl, y detectó una falla, la avisó al gobierno y fue condenado por haber hecho una buena obra, lo cual muchas veces disuade, ¿no? Tal como sabemos. Hablamos también un poco sobre el tema de pornografía infantil, sobre si es o no es un delito, y que, insisto, son por ahí todos temas, el tema de la privacidad, de la intimidad, de la pornografía infantil, de las estafas, de los hackers, de las intromisiones. Creo que son todos temas más para charlar y para llegar a propias conclusiones que para estar leyéndole leyes que me parece a mí no les sirven de mucho. Es una opinión, además, por ahí me parece que esto le puede llegar a servir más a un abogado, a alguien que estudia Derecho, no a alguien que estudia informática forense. Con ustedes me gustaría a mí que puedan conversar más sobre otro tipo de cosas y que creo que están íntimamente ligadas a lo que es la informática forense, y que es la responsabilidad, la ética, los códigos. Me parece que ustedes deberían analizar antes que nada sobre un delito informático qué es la ética. Yo les voy a pedir a José que les dé como trabajo escribir las siguientes definiciones. 1, ¿qué es ética? 2, ¿qué es un principio? 3, ¿qué es un objetivo? 4, ¿qué es un valor? 5 o 6, no me acuerdo, ¿qué es un código de ética? Y ¿qué es un código de etiqueta? Cuando hayan terminado de responder estas preguntas, me gustaría que, insisto, no hay preguntas buenas o malas, no importa si saben o no saben lo que es, me gustaría que las lean en voz alta y que discutan a ver qué es la ética para cada uno de ustedes, y luego busquen una definición más amplia o una definición de diccionario de qué es la ética. Yo por mi lado puedo adelantarles, miren, la ética es el conjunto de principios y valores, ¿sí? Ya se los dije yo. Ahora, ¿qué es un principio y qué es un valor? Me parece que es lo que ustedes tendrían que analizar. A mis alumnos de informática siempre les digo lo mismo, que a la hora de trabajar, y esto les digo está muy relacionado con la parte de delitos informáticos, me parece que ustedes deberían tener en cuenta una regla básica que yo por lo menos estoy convencido y se las transmito siempre a mis alumnos, como dije, que son la regla de las 2P. No ir preso y no perder plata. Si ustedes como profesionales no pierden plata y no van presos, significa que han hecho bien su trabajo, que han respetado sus códigos, su ética, y que no, les va a ir mucho mejor en la vida.
Las dos P son básicas y elementales, esas cosas que a nosotros nos hacen dormir tranquilos, que a nosotros nos dejan más calmados, me parece a mí, es elemental para saber cuándo estamos enfrente o no de un delito informático o de un acto dañoso también, porque si bien el delito informático es el que tiene más marketing, es el que mejor queda cuando uno habla, la parte de daños civiles en materia informática también es muy importante y relevante. Ustedes analicen qué es la ética, qué es un principio, qué es un valor, qué es un código de ética, qué es un código de etiqueta, y sabiendo eso van a poder distinguir muy bien cuándo están en presencia o no de un delito informático o de un hecho dañoso informático, y también van a poder tener presente estas dos P de importancia que yo les digo, el no ir presos y no perder plata, que es fundamental. Yo no digo que la gente haga todo por dinero, lo que sí digo es que la gente vive de dinero. Entonces, lamentablemente a eso nos tenemos que dedicar. Y por otro lado, somos profesionales. Ustedes van a ser profesionales en lo suyo, yo soy profesional en lo mío, y tenemos que vivir de nuestra profesión. Ustedes me dirán qué tendrá que ver, veníamos hablando todos sobre delitos informáticos, tipos de delitos, legislación, ahora salirles con algo mucho más flexible o laxo, que es el tema de una opinión personal, que es una responsabilidad y eso. Bueno, tiene mucho que ver, porque lo que le pasó al hacker este que yo les contaba, es una cuestión de ética personal, y es una cuestión de responsabilidad social, y es una cuestión de principios y valores, y que esos principios y valores van cambiando de persona en persona, van mutando a través de las épocas, y al igual que cambian los principios y valores de las personas, van cambiando los delitos. ¿Por qué? Porque en sí los delitos informáticos y las acciones civiles de daños en materia informática cambian porque el legislador es elegido por la gente. La gente es la que tiene estos principios y valores, y en su cambio es que van ordenándole o van pidiéndole al legislador que regule nuevas situaciones. A medida que la sociedad va cambiando, ¿sí? No es lo mismo, recuerden lo que pasaba por ahí en la antigua Roma, que tener un esclavo era algo maravilloso. Ahora no, ahora tener un esclavo está mal. Pero podemos juzgar o podemos decir que había un delito en la época de los romanos porque el emperador esclavizara a cristianos. No, no podemos decir. Podemos decir que está mal para nosotros hoy en día. Pero en esa época, contextualizándonos en qué es lo que sucedía en el siglo 3, 4 antes de Cristo, lo que pasaba era maravilloso y estaba muy bien, y para ellos era fantástico. Es más, el que no tenía un esclavo era un salame, era un tonto, era un pobre tipo. Nosotros podemos hoy en día no coincidir con esto, pero no podemos negar que no podemos descontextualizar cada situación que va pasando. Y a la hora de analizar un delito informático y analizar una escena del crimen, es importantísimo que contextualicemos qué es lo que sucede. Por decirles otro ejemplo nada más, ¿podemos decir que Colón era un genocida por haber matado indios? ¿Por haber matado aborígenes en realidad? ¿O miembros de pueblos originarios? Y yo soy de los que creo que no, que Colón no fue un genocida. Hay una gran corriente histórica nueva que dice que sí. Ahora bien, esa nueva corriente histórica juzga a Colón y a todos los que vinieron después con la vara que hoy nos medimos. Y no está bien. Y no está bien sancionar un delito informático con vara distinta a la de la actualidad. Por eso me parece importante tener en cuenta que van cambiando las situaciones y van cambiando los tiempos, y van cambiando las personas, y van cambiando las tecnologías. Entonces es necesario ir amoldándonos a cada etapa para poder tener claro a dónde vamos y qué es lo que hacemos. Yo lo que quería, aparte de esto, plantearles es, que tiene que ver con este tema de los cambios, es que estoy leyendo mucho últimamente gente que habla de que la legislación que tienen es la mejor del mundo, en materia de delitos informáticos es la más maravillosa, es bárbara, esto es lo otro. Ahora bien, son leyes, la gran mayoría de ellas, de antes del 2010. La ley argentina es del 2008, la ley colombiana es del 2009, 2010.
esta modificación de la ley guatemalteca es la más nuevita, me parece. Ahora bien, ¿podemos decir que un delito informático es actual, está vigente, o que una legislación, perdón, en materia de delitos informáticos es actual y vigente si fue hecha antes del 2010 y nunca más se la tocó? ¿Estamos hablando realmente de que existe una conciencia de qué es lo que queremos regular y cómo lo queremos regular? ¿No han cambiado las tecnologías? ¿No han cambiado las metodologías? ¿No han cambiado las sociedades y las herramientas? Y todas aquellas cosas que hoy en día tomamos como herramienta, ¿no han cambiado? El WhatsApp, por ejemplo. El WhatsApp existía en el año 2012, les digo, 2013. ¿Se usaba con la masividad que se usa hoy en día? No. Y no hay una sola legislación que contemple no al WhatsApp o a los delitos cometidos a través de WhatsApp, sino a los delitos cometidos a través de mensajeros instantáneos de las características que tiene el WhatsApp o el Telegram o cualquiera de otro de estos. Como no lo contemplaban o como no existían, seguimos regulando delitos cometidos con situaciones puntuales y no situaciones genéricas que complican aún más la visión que tiene que tenerse a la hora de analizar o de estudiar un delito informático. Es vital en todo esto que podamos ubicarnos en tiempo y espacio y en cada momento, porque la imposibilidad de hacerlo nos va a llevar a un mal análisis de una escena del crimen y nos va a dejar expuestos a esas 2P que yo les decía: o irán presos o perderán plata por ser malos profesionales. Creo, como cierre inclusive ya para esta charla, que me parece que se ha cumplido en cuanto al tiempo, que lo mejor que podrían hacer ahora para completar la trama es ir haciendo estos trabajitos prácticos que les pedí junto con José, de analizar la ley guatemalteca con la ley argentina, compararla, la ley 26388 de delitos informáticos y la de Grumi de noviembre del 2013, argentinas con el capítulo 7 de este guatemalteco, e incluso la ley colombiana del 2009, redactada por el doctor Alexander Díaz García, y que me parece realmente que ha quedado fuera de espacio ya. Me parece interesante también que charlan y debaten respecto del caso del hacker chileno que fue condenado por avisar una intromisión, y me parecería ya muy interesante que lean el trabajo que les comentaba antes de la Comisión de Derechos Humanos, el COPREDE de Guatemala, y analicen qué es lo que decía la Corte Suprema respecto en cuanto a respuesta de la privacidad y la intimidad como derecho humano o incorporado como derecho humano. Y por último, y no menos valioso, el ir respondiendo a estas preguntas muy puntuales que den conceptos de responsabilidad, de ética, de principios, valores, objetivos, códigos de ética y códigos de etiqueta. Que sin buscar en el diccionario, ni sin buscar en internet ni nada, no hay respuestas buenas o malas. Ustedes escriban una definición de cada una de estas cosas y que después busquen, ya con todas las respuestas, busquen en un diccionario o en internet cuál es la definición correcta, las lean en voz alta, y una vez que las lean en voz alta sepan a ver dónde es que ustedes tenían un error de concepto, porque uno sabe qué es la ética, uno sabe que es un principio, un valor. Ahora, ¿lo sabe explicar? ¿Lo sabe transmitir como si uno se lo contara a su hijo, a su hermano, a sus padres? Una parte vital en el trabajo de ustedes va a ser el saber qué es un delito informático y también el comprender cuáles son las acciones que pueden llegar adelante un delito informático si uno no ha respetado estas cuestiones de ética, responsabilidad. Es para ir más para cerrar y para tener un criterio propio respecto de lo que es el delito informático y estas situaciones. Quiero agradecerle muchísimo a José nuevamente por permitirme conversar con ustedes. Les quiero pedir disculpas por las fallas que hay dentro de la grabación y por no haber dado la charla personalmente en vivo para poder conversar con ustedes, que me parece mucho más entretenido y divertido que estar escuchándome a mí constantemente de manera monocorde. Les mando un fuerte abrazo desde el sur argentino, les reitero mis disculpas y espero realmente que puedan avanzar en el curso y que estemos viéndonos pronto en vivo
para poder charlar e interactuar y cambiar opiniones. Les mando un fuerte abrazo, José, muchísimas gracias como siempre. Un saludo enorme para vos.